He estado predicando en estas últimas semanas These last few weeks I have been preaching sobre la serie Viviendo en la Abundancia de Dios. under the series Living Under the Abundance of God. Y si usted no se acuerda, permítame recordarle los mensajes anteriores. And if you do not remember them, allow me to remind you now. El primer mensaje The first message era viviendo en la abundancia del Espíritu Santo, de la protección de Dios y de la paz abundante de Dios. was living in the abundance of the Holy Spirit, of the protection of God, and of the abundant peace of God. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos da eso en abundancia a nosotros. The Word of God teaches us that He gives us that in abundance. Ahora, si usted y yo no vivimos en esa abundancia, no es culpa de Dios. Now, if you do not live under that abundance, that's not God's fault. Porque Él da en abundancia su Espíritu Santo. Because He gives His Holy Spirit in abundance. Él da en abundancia su protección. He gives abundance His protection. Y Él da en abundancia su paz. And He gives His peace in abundance. El segundo domingo les prediqué sobre viviendo en la abundancia del poder de Dios. And the second Sunday I talked about living under the abundance of the power of God. Y viviendo en la abundancia de la misericordia y la gracia de Dios. And living under the abundance of the mercy and grace of God. Nuevamente la palabra utiliza esa expresión que Dios ha dado eso en abundancia. Now again, the word says with that description that He gives it in abundance. Ha dado su poder en abundancia. He's given His power in abundance. Por eso es que la iglesia debe de vivir en la abundancia del poder de Dios. That's why the church should be living in the abundance of the power of Y God. por su abundante misericordia y gracia And by His abundant grace and mercy, es que nosotros podemos recibir salvación y muchas bendiciones que no merecemos. is how we can receive salvation and the many blessings that we do not deserve. El tercer mensaje The third message fue viviendo en la abundancia de la sabiduría de Dios. was living under the abundance of the wisdom of God. Miramos el pasaje bíblico que dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que Él la dará abundantemente a todos los que se lo piden. And we looked at the passage, if anyone is lacking wisdom, ask and it will be given to you abundantly. No hay razón para cual nosotros no tener esa sabiduría que necesitamos para nuestro diario vivir. There is no reason why we should not have the wisdom of God to live our daily lives. El cuarto mensaje que prediqué el domingo pasado The fourth message that I preached last week, tiene que ver, ¿alguien se acuerda sobre qué prediqué? how many remember what it was about? Pop quiz. Viviendo en la abundancia de la palabra de Dios. Living under the abundance of the Word of God. Por eso es que debemos de ocuparnos de leer la palabra de Dios. That's why we should occupy ourselves reading His Word. Y quiero traerle algo que para ver si le animo a que usted vive en esa abundancia en la palabra de Dios. And I hope I can bring something to encourage you to read His Word more Antes de entrar al mensaje de hoy. before entering the message of today. Se hizo una investigación, una encuesta They did a research study en relación al tiempo que los cristianos usan en leer la palabra de Dios. about the time that Christians use reading the Word of God. Lleva por título Comprendiendo el desafío del compromiso con la Biblia. It is under the title Understanding the Challenge of the Commitment to the Bible. En este estudio In this study, se encuestaron a 40,000 personas, they surveyed 40,000 people de niños desde los 8 años from children of 8 years old hasta 80 años. to 80 years old. Tomaron parte en esta encuesta, en este estudio. All those people took part in the study. Y este estudio dio como resultado lo siguiente, escuche muy bien. And this study brought the following results. Cuando las personas leían la Biblia por lo menos una vez a la semana, When people read the Bible at least one time a week, y esa una vez a la semana and that one time a week incluye includes a aquellos que leen la Biblia los domingos cuando el pastor está predicando. there are those who read the Bible when the pastor instructs them to open their Bibles during sermons. Porque tal vez algunos no leen la Biblia después en la semana. Because some might not read their Bibles outside of that. Aún incluyeron ese tiempo. They even included that time. Porque unos respondieron, bueno, yo leo la Biblia el domingo cuando estoy en la iglesia. Because some of them responded, well, I read the Bible when I'm at church on Sunday. El efecto de ese una vez de lectura de la palabra That effect of reading the Bible one time a week en las diferentes áreas de su vida in the different areas of their lives
era insignificante. was insignificant. Así que yo le hago un llamado. Si usted solo lee la Biblia aquí cuando el pastor predica, y gracias a Dios que yo utilizo muchos versículos, pero si solo ocupa ese tiempo aquí los domingos, dice, el estudio dice que el resultado es insignificante en su vida. So for those who only read the word here on Sundays, and thank goodness I give a lot of Bible passages during my messages, but if you are only opening your Bible during that time, this study says it serves you for no reason. Ahora, el mismo estudio dice Now the same study says que si las personas leían las escrituras 2 veces por semana, that if the same person read the scriptures 2 times a week, el resultado era igual, tenía poco efecto de transformación en la persona. the result was the same and there was little transformation in the person. Cuando una persona leía 3 veces a la semana, When a person would read 3 times a week, había una pequeña señal de vida espiritual. there was a itty bitty little bump in Era spiritual como life. que había un latido bien suave en su corazón espiritual. Like there was a slow, almost imperceptible heartbeat in El their spiritual life. estudio demostró de que cuando menos había un comportamiento un poquito cambiaba en las personas que leían 3 veces a la They semana. observed and understood that there was a small, little, almost imperceivable change. Pero But cuando la persona se comprometía y leía mínimo 4 veces o más a la semana, when the person dedicated themselves to read the word 4 times or more throughout the week, este fue el resultado del estudio de las 40,000 personas. this is a result of those 40,000 Y lo people. que el ocuparse de leer la lectura de la Biblia más de 4 veces o 4 veces o más, And for those who occupy themselves reading the word 4 times or more throughout the week, demostró eso y lo pueden usted mirar en la pantalla. they did this and they'll show it over here on the screen. Número 1, Number 1, la sensación de soledad disminuyó un 30%. the feeling of loneliness decreased by 30%. Bueno, déjame Oh. moverme aquí para que... Oh, okay. We're going to do that. La sensación de soledad disminuyó un 30%. The feeling of loneliness decreased by 30%. Los problemas de ira disminuyeron un 32% cuando alguien lee 4 veces o más la Biblia. Anger problems decreased by 32% when they read the Bible more than 4 times a week. Dice que el número 4, número 3, perdón, creo que la amargura en las relaciones disminuyó un 40%. Bitterness in relationships went down 40%. Honey, ¿te puedes parar un momento? Pastor, Porque if you could get up for el a tiempo avanza. I'm not calling her out. Esposo y esposa, Husband and wife, hágale hacia el esposo you got to do this to your. con el codo. I gotta Y get mine, dígale, hold on. ¿leíste eso? I got to get my wife. Hold on, Pastor. I got to get Okay, my wife. yes. I got to get my wife. Venga. I can't nudge. I can't Entonces, nudge her. I hágale gotta con nudge el mine. codo. Hágale. So you gotta elbow me real quick. Yes. Y le dice, ¿leíste el punto número 4? And you said, did you read point number 4? La armadura en las relaciones disminuyó un 40% cuando se lee 4 o más veces la Biblia. Bitterness in relationships diminished by 40% when we read the Bible more than 4 times a week. Perdón, número 3. El número 3. Number 3. ¿Leíste eso? Dígale. Did you read that? Tell them. Thank you. Thank you. Mande a su compañero, a su esposo o a su esposa a leer más la Biblia entonces. So go ahead and send your husband or wife to read the Bible more. Un cuarto. Number 4. El alcoholismo en las personas, increíble que un cristiano esté alcohólico, pero el alcoholismo disminuyó en la que leía la Biblia de 4 veces o más, un 57%. Now, it's surprising enough that there's Christians who are alcoholics, but we don't have time for that right now. But alcoholism decreased by 57% when they read the Bible 4 times or more. Número 5. Number 5. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio disminuyeron un 68%. I don't know if this is good news or bad news, but sexual relations outside of marriage decreased by 68%. Sí, porque si es cristiano Because no debe estar it shouldn't haciendo be in the eso. first place, but we'll leave that there. Pero cuando menos. Número 6. Number 6.
El estancamiento espiritual disminuyó un 60%. Spiritual stagnation decreased by 60%. Número 7, el consumo de pornografía disminuyó un 61%. Number 7, pornography consumption decreased by 61%. Nuevamente, si es cristiano, se supone que no debe estar haciendo eso. Now again, if you're Christian, you shouldn't be doing it in the first place. Número 8, Number 8, el compartir la fe sharing your faith aumentó un 200%. increased by 200%. Cuando alguien comienza a leer la Biblia más de 4 veces en adelante cada semana. When someone decides to read the scriptures 4 times or more throughout the week. Y no solo una semana al mes, cada semana. And not just one time a month, but every single week. Y número 9, el discipulado aumentó un 230%. And for number 9, discipleship increased by 230%. Por eso es que yo le animo mucho a leer la Biblia. That's why I encourage you to read your Bibles. Porque la Biblia es clara y ella misma dice de sí mismo. Because the Bible is clear and it says it of itself. La palabra de Dios es viva y eficaz. The Word of God is living and Y edifying más cortante que espada de doble filo. and sharper than a double-edged sword. Y luego Pablo le dijo a Timoteo And then Paul says to Timothy, que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo the Word of God was inspired by the Holy para Spirit instruir, para enseñar, para redarguir, para transformar, para que usted y yo lleguemos a la altura del nivel de la plenitud de nuestro Dios. to edify, instruct, and transform so that we may be able to go before the Lord in His throne. Así es que nosotros debemos de vivir en la abundancia de la palabra. So then we should be living under the abundance of the Word. Hoy Today, estaré introduciendo el último mensaje de esta serie, I will be introducing the last message for the series que va a estar dividida en 2 partes. that will be divided in 2 parts. Y espero terminar a tiempo. And I hope to finish on time. Hoy quiero hablarles, el título de hoy es Viviendo en la abundancia de la generosidad. The title of today is Living in the Abundance of Le Generosity. invito a que abra su Biblia conmigo I invite you to open up your Bibles with me. en Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, versículo 38. verse 38. Y cuando lo tenga, And when you have it, diga amén. say amen. Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, versículo 38. Viviendo en la abundancia de la generosidad. verse 38. Living in the abundance of generosity. La palabra de Dios dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. And the Word of God says, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For the same measure that you use, it will be measured back to you. Diga conmigo, Say with me, este mensaje this message es para mí. is for me. Dígalo una vez más, este Say it again. mensaje This message es para mí. is for me. Y no se le olvide, dígalo una tercera And vez, so that you don't forget to say a third este time. mensaje This message es para mí. is for me. Dios y Padre Celestial, traigo Heavenly este Father. mensaje que tú has dado a mi corazón. I bring this message that you've brought to my heart. Y sé que probablemente hay algunas personas que tratarán de desconectarse de escuchar este mensaje. And I know that probably there will be people who will try to disconnect themselves from this word. Pero en el nombre de Jesús yo reprendo toda indiferencia. But in the name of Jesus, I rebuke all indifference. Y Dios mío, declaro que esta palabra será sembrada en buena tierra And Lord, I pray that this word may be sowed in good, fertile soil. y que dará un fruto y fruto en abundancia, como tú nos has estado enseñando todas estas semanas. And it will bear fruit and fruit in abundance as you've been teaching us these last few weeks. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. El mensaje que voy a predicar tal vez no es un mensaje que muchos consideran muy espiritual.
The message that I'm going to be preaching, many may not consider very spiritual. Porque a muchos como que les molesta cuando se habla de ser generosos, de dar diezmo, de dar ofrenda, del dinero en la iglesia. Because many get uncomfortable when you start talking about being generous when it comes to our finances, offering and tithes. Pero lo interesante es But the interesting thing que aunque is, nos molesta que se hable eso así, even though we get uncomfortable when they talk about it, nos gusta que nos den dinero. we like that they give us money. El ser generoso Being generous es ser dadivoso. is to be giving. Es estar dispuesto a desprendernos de algo para dárselo a alguien necesitado. It's being willing to part with something to give it to someone in need. Ahora quiero hacer una aclaración. Now I want to make a Porque clarification. muchos pensamos de solo ser generosos para el pobre, Because many of us are generous when they're poor. para el que está en la calle, For the person on the street. y no para la persona que tal vez tenga una casa And not for the person that necessarily has a o que home tenga un carro. or has a car. Porque pensamos que tiene todo. We think that they have everything they need. Pero muchas veces no conocemos la necesidad que hay en la persona. Así es que si Dios nos manda a ser generosos para con ellos que aparentemente lo tiene todo, seamos generosos con ellos. But many times we do not recognize the needs that they truly have. So if the Lord instructs you and moves you to be generous towards that person, please be obedient. Este mensaje, si lo entendemos bien, If we understand this message well, Dios va a hacer una transformación en nuestra vida. God is going to do a transformation in our lives. ¿Cuántos quieren esa transformación en How su many vida? want that transformation? Es difícil It's difficult porque, como digo, nos gusta extender la mano para que nos den, pero no nos gusta meternos la mano para dar. because, like I said before, we love to have our hands stretched out and opened when they give, but we want to have it in our pockets when it's time to give ourselves. Tenemos que entender que el ser generoso no es dar lo que nos sobra. We need to understand that being generous is not giving what we have left. Repito, I repeat. y lo vemos en las escrituras y lo vamos a ver dentro de un momento. Vamos a ver 4 ejemplos dentro de un momento. And we see it in Scripture because we're just about to talk about 4 examples from the Bible. El ser generoso no es dar lo que nos sobra. Being generous is not giving what we have left over. El ser generoso es dar lo bueno que tenemos. Being generous is giving the good that we have. Y algunas veces eso nos requiere desprendernos de lo que más estamos apegados. And sometimes that's trying to pull us apart from what we hold close and most dear. Si estudiamos la Biblia en relación a este tema de la generosidad, If we study the Bible under this topic of generosity, la Biblia habla bastante sobre la generosidad the Bible talks a lot about y generosity de la importancia and the importance de compartir de lo mucho que Dios nos ha dado. sharing the much that God has given us. Y eso es parte de lo que podemos ser generosos, la razón por la cual podemos ser generosos. And that is part of the reason why we should be generous. Dios nos ha dado todo. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Everything that we have is provided to us by God. Alguien preguntará, pero yo trabajo fuerte. Someone might say, well, I work really hard, Pastor. Bueno, Dios te abrió la puerta para que tuvieras ese trabajo. Well, God opened the door so that you may have that job. Oh, no, pasó, yo fui y en la entrevista y apliqué para ello. Oh, but I went to the interview and I applied for it. Está bien, te doy eso. All right, I'll give you that. Pero ¿quién te dio la vida para trabajar? But who gave you the life to work? ¿Quién te dio la fuerza para trabajar? Who gave you the strength to work? ¿Quién te dio la capacidad para desarrollar tu trabajo? Who gave you the capacity to be able to develop yourself within your job? La generosidad Generosity debe de brotar de un corazón genuino, should spring from a genuine heart, un corazón noble que no busque recibir nada a cambio. a noble heart that does not seek to gain anything in return. Y eso es algo que también debemos de entender. And that should be another thing that we should El understand. ser generoso Being implica generous implies que yo doy that I give sin esperar nada a cambio. without expecting anything in return. Dios desea que tengamos un corazón generoso. God desires us to have a generous heart. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando hacemos eso estamos reflejando el corazón de Dios. Because when we do that, we are reflecting His very heart. Ahora hay algunas personas que han confundido la generosidad con la compasión Now, there are those who have confused generosity with compassion y hasta con la lástima. and even with pity. Pero la compasión, But compassion escuche lo que es
es bueno, pero dice, la definición es el sentimiento y deseo de ayudar ante el sufrimiento ajeno. Compassion, and look here, this definition, is the feeling and desire to help in the face of suffering of others. Mientras que la generosidad But generosity es la acción is the action de compartir libremente los recursos, tiempo, dinero, energía con otros, no esperando nada a cambio. is the action of freely giving our resources, time, money, or energy with others, not expecting anything in return. ¿Alguno de ustedes ha visto en televisión Some of you have seen on television cuando algunas empresas que se ocupan de ayudar a otros y están en necesidad de dinero, que la gente dé dinero para apoyar lo que hacen? when some non-profit companies are trying to convince people to donate money, Y los anuncios comerciales de ellos presentan unas cosas terribles lo que están pasando personas. and their ads are presenting these terrible scenes Y presentan imágenes and images que lo cual es para moverlo a su corazón, sus sentimientos, that is there to motivate you or to bring compassion of para your feelings, llevarlo a la compasión, a sentir ese deseo. to feel that desire and compassion to give. Y basado en ese deseo, entonces muchos dan. And based off of that compassion, many give. Ahora, muchos nada más se quedan con el deseo y no dan. Now, many stay with that desire and don't give. Por eso es que debemos de entender la importancia de la generosidad. That's why we should understand the importance of generosity. Porque en la generosidad yo no tengo que sentirme movido a dar para yo dar. Because in generosity, I don't need to be moved or compelled by compassion to give. Como cristianos que somos y la iglesia del Señor que somos, As Christians and the church of God that we are, debemos de entender que hemos sido llamados a ser generosos we should understand that we have been called to be generous y a dar cuando hay un llamado para dar. and to give when there is a call to give. Y me atrevo a decirle, lo sintamos o no. And I will even dare to say whether we feel it or not. Ahora, el que da por lástima Now, the one who gives out of pity, se sienta a evaluar la situación they need to sit and evaluate the situation y a ver si en verdad, ¿será que eso que me están presentando es verdad? and they go ahead and evaluate and try to see, is what they're showing me true? Y como dan por lástima, entonces es difícil que suelten, que sean generosos. And since they are giving based off of compassion, it's hard for them to let go and give. Oh, pero cuando van al mall gastan hasta lo que no tienen. Oh, but when they go to the mall, they spend even what they don't have. El generoso The generous no espera que sus sentimientos sean tocados para dar. does not wait for their feelings to be touched so that they can give. El generoso si sabe que hay una necesidad, If they know there's a need, entonces entra en acción de dar. then they immediately jump into the action of giving. Ahora mire lo interesante de esto en las escrituras. Now look at the importance of this in Scripture. Porque Dios nunca nos va a pedir algo en el cual Él nos dé el ejemplo. Because God never asks us of something that He Himself has not given the example for. Y el corazón de Dios es generoso. And the heart of God is generous. Juan 3:16 John 3:16. dice, porque de tal manera For God so loved amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that He would give His only begotten Son, so that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Él es tan generoso que nos dio amor antes que nosotros le amásemos. He's so generous, He gave us love before we loved Him. Él es tan generoso de que nos da en abundancia su misericordia, que son nuevas cada mañana, aun cuando nosotros le damos la espalda. He is so loving that He gives us His mercy that is new every morning, even though we give Him His back. Dios es generoso God is y nos generous llama a ser generoso. and calls us to be generous. Permíteme darle estos cuatro ejemplos bíblicos. Let me give you these 4 biblical examples. Esté preparado Be ready. y voy a ocupar menos tiempo del que quería en cada uno de estos, Because I'm pero going to spend a smaller amount of time than I wanted to on each of creo these. que va a ser de mucho beneficio y viene un segundo mensaje en 2 semanas. But I think it's going to be of great blessing, and there's going to be another in 2 weeks. Ejemplo número 1. Example number 1. Lo encontramos en Lucas capítulo 21. We find it in Luke 21. Y en Lucas capítulo 21 se nos habla de una viuda And in Luke 21, it talks about a widow
que fue generosa y ofrendó todo lo que tenía. who was generous and offered everything she had. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Esto está hablando de que Jesús alzó los ojos. Versículo 2. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Cogen. And he looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. And this means that Jesus lifted up his eyes. And he saw also a certain poor widow putting in 2 mites. Versículo 3. Y dijo Jesús, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas que Dios de lo que les sobra, mas ella o esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. So he said, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. For all these out of their abundance have put in offerings for God. But she out of her poverty put in all the livelihood that she had. En esta escritura se nos dan 2 ejemplos de 2 diferentes clases de personas. This scripture gives us 2 different examples of 2 different types of people. Una que es generosa One that is generous y otro que hace un show and one that gives a show cuando da. when they give. El que hace un show da lo que le sobra, no le pesa, es como nada. The one who puts on a show gives what is left. It's like nothing. They just throw it in. Pero la viuda, dice Jesús, But Jesus says the que widow dio todo lo que tenía en relación a su sustento. gave everything she had in regards to her sustenance. Ahora quiero hacer una aclaración Now I wanna make que a debemos de clarification. tener en claro. That we should have very clear. Los diezmos, Tithes, cuando usted da diezmo, eso no quiere decir que usted es generoso. when you give your tithes, it doesn't mean you're generous. ¿Cómo así, pastor? Pero estoy dando. How is that, Pastor? Because I'm giving. Los diezmos se dan en obediencia a una petición que Dios dejó en las escrituras. Tithes are given in obedience to a petition that God made through his word. Las ofrendas The offering demuestran nuestra generosidad. demonstrates our generosity. Pregunto, I ask, ¿saben lo que leímos? based off of what we just read, ¿Cuál es mi motivación de dar? what is my motivation to give? ¿Doy porque me sobra o porque deseo bendecir a otros con lo que tengo? Do I give because I have plenty or because I want to bless others with what I have? Ya sea con mucho o con poco. Whether it's with a lot or with a little. Soy generoso con lo que tengo. Am I generous with what I have? Si ve, el ser generoso no habla de cantidad. Being generous doesn't matter the quantity. Habla de dar con el corazón de acuerdo a la necesidad. It's giving according to the heart posture, according to the need. Número 2. Number 2. Hay una parábola que Jesús usó para enseñarnos a ser generosos aún con aquellos que no conocemos. There's a parable that Jesus used for us to be generous, even with those that we do not know. Lo encontramos en el libro, en el capítulo ahí mismo de Lucas. In the very book of Luke, Y podemos regresar al capítulo 10. if we can go backwards to chapter 10. Es una parábola muy conocida por nosotros. It's a very known parable by us all. Parábola del buen samaritano. It's the parable of the Good Samaritan. En el versículo 25 Jesús comienza a contar esta parábola, a decir esta parábola. Jesus starts his parable in verse 25. Dice que un hombre iba por un camino, They said a man was going by the way. vinieron otros hombres, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron mal herido en el camino y le robaron todo lo que tenía. While he was walking by, some men came, they beat him, they broke him, and they stole from him and left him there to die. Y luego habla de que después vinieron 3 hombres por el mismo camino. And it says, then 3 men came by the path. Y después entonces miramos, And so we see, versículo 31, verse 31, que el primero que pasó por ahí fue un sacerdote.
That the first one that came by was a soldier. A priest. Y se supone que el sacerdote debe de ser generoso, And it should be that the priest is debe de generous. ser compasivo, They should be compassionate. debe de ser amoroso y debe de ayudar al necesitado. They should be loving and help the need. Pero en la parábola de Jesús dice que cuando el sacerdote pasó y miró lo que estaba pasando, But then the parable of Jesus, when the priest came and saw what had happened, parece que pensó, it looks like he thought, vale más que me apure y me vaya rápido, pues no vaya a ser que me pase a mí lo mismo. Y se fue. let me go ahead and hurry up so that the same thing that doesn't happen to me, and he left. Y dejó al malherido abandonado en el camino. And he left the broken and beaten person there on the street. Dice que entonces, versículo 32, pasó un levita. Then on verse 32, it says a Levite came Pues servía que servía, ¿verdad? Delante de Dios. that served before the Lord. No sabemos si también cantaba. We don't know if they also sang. Pero llegando cerca al mismo lugar, dice, But drawing close to the same place, it says, viendo seeing lo que estaba sucediendo, what had happened, dice que pasó de largo. Parece que no quería que se le como si tenía un virus, no quería que se le pegara lo que le estaba pasando a él. he went the long way around, almost like the person had a virus and he didn't want to catch it. Pero el tercer hombre But the third person dice que es un samaritano says it was a Samaritan que tenía negocios, that had businesses, tenía que estar en cierto lugar a cierta hora. that needed to be in a certain place at a certain time. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndola fue movido a misericordia. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. Esta palabra es importante This word is important porque cuando somos generosos es porque hemos sido llenos de misericordia. because when we are generous, it's because we have been filled by mercy. Y de la misma misericordia que hemos recibido queremos dar. And the same mercy we have received, we want to give. Y acercándose, versículo 34, vendó sus heridas, echando aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. In verse 34, so he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. ¿Entiende lo que él hizo? You know, you're understanding what he did. Se bajó de su animal, de su cabalgadura, He came off of his animal, fue hasta donde estaba él, went to where he was, lo limpió, cleaned him, curó sus heridas, cured his weaknesses, Lo or his cargó. hurts. He carried him, lo montó en el animal en su cabalgadura. put him on his own animal. Luego el samaritano se fue caminando Then the Samaritan went walking porque no había lugar para él en el animal. because there was no room for him on the Llevó animal. al animal con mucho cuidado para que el mal herido no se cayera. Took the animal with much care so that the hurt person wouldn't fall. Llegó hasta otro lugar donde lo cuidó allí. Tomó tiempo para cuidarlo. Took him to a place where he would be taken care of and took the time for his care. Se quedó con él Stayed with him esa noche. that night. Muchas veces cualquiera pudiera haber dicho, bueno, con lo que hice allí, te curé, te llevé hasta allá, ya es suficiente, me lavo las manos, sigo mi camino. Many would say, well, with what I did of getting you off the road, putting you on my animal, taking you to an inn and healing you, that's enough. I can wash my hands and leave. Pero todavía hizo algo más. But he still Al did otro something else. día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídate y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verse 35, on the next day when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Y muchos nada más se sienten satisfechos, como yo ya di mi ofrenda, ya no más conmigo. And many are satisfied. Well, I've given my offering. I wash my hands of the rest. Fue generoso. He was generous. Tercer ejemplo, Third example, otro muy conocido por nosotros. another very known by us. Mientras se van preparando los músicos, While lo the musicians encontramos prepare. también en Lucas. It's also found in Luke. No lo hice a propósito, pero cuando después estaba meditando en el pasaje, me di cuenta que la mayoría de los
pasajes estaban en Lucas. I didn't do this on purpose, but when I was going ahead and building this sermon, I realized that most of these passages are found in Luke. Capítulo 19. Chapter 19. Muy conocido también esta historia por nosotros. This story is very well known for us as well. Había un hombre llamado Zaqueo. There was a man named Zacchaeus. Zacqueus. Zaqueo era un hombre bajito, pero Zacchaeus was a small man, había escuchado de Jesús y quería verlo con sus propios ojos. but had heard of Jesus and wanted to see him with his very eyes. Pero cuando fue a ver a Jesús, mucha gente lo estaba rodeando. But when he was trying to see Jesus, a lot of people were surrounding him. Se subió a un árbol, dijo, desde aquí voy a tener este es un falco de honor, ni los mejores ricos tienen este lugar tan bueno para visualizar lo que está pasando. So he got up on a tree and said, I'll go ahead and view Jesus from here. Y cuando Jesús está pasando por debajo, Jesús se detiene, vuelve a ver hacia arriba y le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy voy a ir a tu casa. And when Jesus went under the tree, he looked up and said, Zacchaeus, go ahead and get down from that tree because we're going to dine in your house tonight. Mira esto. Now look at this. Cuando Jesús está allí en la casa, When Jesus is there at the house, la gente comienza a murmurar porque dice, ese es un hombre pecador, ¿cómo que Jesús puede estar ahí? the people start to gossip because they're saying that's a taxpayer and Jesus shouldn't be there. Versículos 8 y 9. Verses 8 and 9. Bueno, desde el 8 y 9, sí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y luego dice, hoy ha venido, dice Jesús, la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, today salvation has come to this house. Lo que sucedió con Zaqueo es que él demostró la transformación que había sucedido dentro de él. What happened with Zacchaeus is that he showed outwardly the transformation that happened inwardly. Jesús había causado esa transformación. Jesus has caused that transformation. Por eso que como iglesia, That's why as a church, como él nos ha transformado, as he has transformed us, nosotros tenemos que ser generosos. we need to be generous. Recordemos las palabras de Jesús. Let's remember the words of Jesus. Mateo capítulo 7 versículo 12. Matthew 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. Y esta es la ley de los profetas. And this is the law and the prophets. El último ejemplo, termino. The last example, and then I'll finish. Lo encontramos en 2 de Corintios, This one's in 2 Corinthians, capítulo 8. chapter 8. No tengo el tiempo para leerlo todo, pero le animo que usted lea desde todo el capítulo 8. I do not have time to read the whole thing, but I encourage you to read the whole chapter 8 of 2 Corinthians. Pero en este capítulo 8 But in this chapter, vemos la generosidad de las iglesias en Macedonia. we see the generosity of the churches in Macedonia. Paul le escribe a ellos y les dice, writes to them and says, yo doy gracias por la generosidad de ustedes. I give thanks for your generosity. Había una situación que se había presentado en Jerusalén There was a situation that was occurring in Jerusalem, y las iglesias en la región de Macedonia escucharon eso y dijeron, vamos a ayudarle, y le dijeron al apóstol, dinos cómo podemos ayudar. and the churches in Macedonia all got together, heard of it, and said, we're going to give. Paul, how can we give? Ahora, lo tremendo de esto es que Pablo les dice, aunque ustedes tenían muy poco para dar, dieron más que cualquiera otros. And the amazing thing is that Paul says, even though you had very little to give, you gave more than everyone else. Si ves que no está hablando de cantidad, está hablando de una actitud del corazón. So remember, he's not talking about an amount, he's talking about the posture of their heart. Le invito a que se lean los primeros versículos del capítulo 9 de 2 de Corintios.
I invite you to read the first few verses of chapter 8 in Porque 1 sigue hablando Pablo de esa generosidad. because Paul continues to talk about that generosity. Y en los versículos 6 y 9 dicen de que Pablo dice, ustedes, iglesia de Macedonia, dieron de forma sacrificial, de sacrificio. And he says, you gave sacrificially. Cuando damos, When we give, no estoy hablando de los diezmos. I'm not talking about the tithes. Cuando damos, When we give, somos generosos. are we generous? O me excuso en los recursos limitados que tengo Or do I give excuses in the limited resources that I have para que me roben la alegría de dar y de compartir de lo que Dios me ha bendecido? and that it may rob me of the joy of giving and being a part of the blessing of God? Dad y se os dará. Give and it will be given. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For the same measure that you use, it will be measured back to you.